tal amigos que visitan mi canal de cosas de Excel? El día de hoy traigo un tutorial sobre el uso de las funciones o fórmulas índice y coincidir. Cabe resaltar que este tutorial está dirigido más que todo a personas que son principiantes o que conocen poco sobre el uso de estas funciones. Sin embargo, pues tampoco está de más decir que si puede haber información para personas que están familiarizadas y pues que de alguna manera les podría ser funcional en las explicaciones que pueda yo generar en este video. Entonces, pues tampoco está restringido, el material es completamente gratuito y pues también con el afán de ayudar a las personas en el desarrollo del uso de esta herramienta, que pues en muchas empresas es muy solicitada el uso correcto. Entonces, vamos a iniciar con la función coincidir. Yo de momento pues tengo este cuadro que me va a servir para ejemplificar un poco acerca del uso correcto de la función coincidir. Como vimos en la clase anterior de buscar v, es importante que para usar cualquier función nosotros estemos familiarizados con el concepto de parámetros. Los parámetros son básicamente las partes que componen la función y que nos van a ayudar a entender cómo va a funcionar. Recordemos que los parámetros pueden estar guiados ya sea por referencias a celdas, por fórmulas, por resultados o por valores de texto, dependiendo de la función que se esté realizando. Entonces, básicamente para el uso de la función coincidir, para utilizarla, pues agregamos el signo de igual. Ya sabemos que esto es para poder comenzar el uso de una función, esto directamente en una celda. Entonces vamos a teclear coincidir y se nos empieza a marcar las funciones que están que coinciden con el texto que estamos buscando. En este caso ya nos muestra acá la función coincidir. Y Excel en automático nos muestra una breve descripción de lo que hace esta función. Entonces, ¿qué nos dice acá? Que devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz y que coincide con un valor dado en un orden específico. Muchas veces tiende a confundirnos, pero básicamente lo que significa esta función es que nos va a devolver un número de posición dentro de una matriz. Entonces, nosotros podemos definir la posición o lo que queremos devolver, ya sea en una columna o en una fila. Entonces, la posición va a ser dada por el número de columnas o el número de filas que contenga nuestra matriz. Entonces, para que nos quede claro, vamos a iniciar con la explicación. ¿Qué necesitamos? Básicamente yo acá tengo estos títulos y si se pueden dar cuenta, estos títulos coinciden con estos que tenemos acá. Entonces, digamos que yo necesito saber la posición del título en esta matriz. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo uso la función coincidir y su primer parámetro es un valor buscado. Entonces, en valor buscado yo voy a colocar la referencia celda de la I6 que contiene un nombre llamado mes. Entonces, vamos a usar nuestro separador de funciones. En mi caso es una coma. Esto lo pueden notar acá. En su caso podría ser punto y coma, ya eso dependería de la configuración de su Excel o de su sistema. Entonces yo voy a agregar coma para separar los parámetros y acá me pide una matriz. Esta matriz podría ser toda esta, pero en nuestro caso específico, como lo que necesitamos devolver es la posición de este título, obviamente únicamente necesitaríamos
esta fila. ¿Por qué? Porque la función va a buscar en la primer coincidencia de arriba hacia abajo. Entonces de nada nos sirve agregar todo este rango cuando lo que queremos devolver es la posición de este título, si se pueden dar cuenta. Entonces yo voy a seleccionar el título, voy a fijar con F4. Esto es para que no se mueva en caso de que queramos copiar funciones. Entonces vamos a agregar la coma para la siguiente función y acá nos dice menor que, coincidencia exacta, y mayor que. Yo regularmente recomiendo que se utilice una coincidencia exacta cuando nosotros ya sabemos qué es lo que vamos a buscar. Entonces acá vamos a agregar la coincidencia exacta, que en nuestro caso es el 0. Vamos a cerrar la función y en automático veremos que nos devuelve un número. Entonces ustedes dirán, ¿para qué nos sirve este número? ¿O qué representa este número? Este número representa la posición de mi matriz, en este caso en la fila número 3. O sea, yo tengo 5 columnas y en estas 5 columnas me identificó el título de mes en la posición 2. Recordemos que muchas funciones no parten del hecho de que es del número de columna. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, acá estamos empezando en la columna B. Si nos viéramos en número de columna, esta sería la columna 2 y la C la columna 3, pero acá no estamos tomando el número de columnas general de Excel. Acá estamos tomando el número de columnas de nuestro rango o de nuestra matriz. Entonces, acá iniciamos con 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Acá estamos identificando entonces el número de columna en la cual se encuentra nuestro título. Acá solo voy a moverla, ¿sí? Porque estamos identificando una columna. Bien. Ahora, si digamos que fuera la columna del color, ¿qué acabo de hacer? Yo presioné Control J en la celda de abajo. Este atajo nos sirve para copiar la fórmula que existe arriba. Ahora, como sé que tal vez se quedarán con dudas, la vamos a revisar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Se recuerdan que yo fijé rango? Cuando yo digo fijar rango, significa que cuando yo copie esa fórmula, ese rango se va a mantener. Entonces yo fijé el rango de títulos y ese rango se mantuvo al momento de yo copiar esa función, ¿sí? Entonces yo, ¿qué cambié acá? Como el valor buscado es referencia a una celda, pero esta es una referencia relativa. Recordemos que relativo es que puede cambiar. Y le di una coincidencia exacta. Entonces lo que hizo fue ir a buscarme este nombre dentro de este rango. Y me va a devolver un número de posición. En este caso 1, 2, 3, 4. 4 sería lo que me va a devolver, porque es la posición que tiene este título dentro de este rango. Ok, ahí estamos bien. Bien, como aquí estamos viendo el tema de columnas, quiero pasar al tema de filas. Yo pues creé esta pequeña lista desplegable que básicamente es solo para ir cambiando los valores que tenemos en esta matriz. ¿Para qué nos va a servir esto? Nos va a servir para ejemplificar cómo vamos a buscar las posiciones de fila utilizando la función coincidir, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito? Abrimos nuestra función. Recordemos también que podemos escribir acá las funciones. De igual manera nos da los parámetros. Y también podemos utilizar este botón de insertar función. Entonces nos posicionamos en la celda que queremos insertar la función, colocamos acá y ponemos o buscamos el nombre de una celda, de una función. Entonces acá me despliega una lista de las coincidencias que yo tengo acá. Obviamente no son exactas, pero me identificó en primer lugar coincidir. Yo puedo darle doble clic o puedo dar aceptar. Entonces acá, si se dan cuenta,
Esto es cuando tenemos dudas de cómo funcionan los parámetros, pero así como acá, de una vez me está marcando que el primer parámetro es el valor buscado. Entonces yo voy a seleccionar, en este caso, este nombre de mes, que es septiembre. Y en mi matriz buscada, como ya les expliqué que no es necesario seleccionar todo el rango, sino únicamente la matriz donde verdaderamente va a estar el valor que estamos, valga la redundancia, buscando. Entonces yo voy a seleccionar, podría seleccionar incluso desde el título, pero recordemos que también al momento de seleccionar celdas de más, también se van a incluir dentro de la búsqueda. Entonces, para ejemplificar esto, voy a seleccionar el primer rango desde el título y voy a fijar con F4 y en la coincidencia voy a colocar 0 para que sea exacta. Entonces, yo estoy buscando el mes de septiembre. Ustedes pensarán que la posición sería el 9. Sin embargo, como yo tomé en cuenta el título, la posición sería un 10. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que al momento de nosotros definir nuestro rango, tomemos en cuenta realmente qué valores necesitamos tomar para que nos devuelva la posición correcta. ¿Sí? Ahora, vamos a buscar el tema del color. Entonces, yo voy a buscar coincidencia. Necesito que me devuelva el color café y necesito que la matriz de búsqueda sea el color. ¿Ok? Entonces, desde E4 hasta E15 va a ser mi matriz de búsqueda. Voy a fijar con F4 y coincidencia exacta. ¿Ok? Entonces, a diferencia del otro, acá, como no está tomando color, entonces básicamente va a tomar estas 12 filas para devolver la posición donde encontró este valor. En este caso va a estar en la posición 7. Si se dan cuenta, esto coincide porque yo coloqué números correlativos de 1 a 12. Entonces, la posición que nos va a devolver es la posición 7, porque nosotros no estamos tomando el rango hasta el título. Entonces, si bien yo doy Enter, me va a devolver la posición 7. Ahora, si yo voy cambiando acá, me va a ir variando también ya las posiciones, como se pueden dar cuenta. Entonces, esto, si queremos corregirlo, podríamos venir acá y ya dejarlo en la posición que le corresponda. Entonces, si esto fuera representativo del número de mes, sería el número 5 y estaría correcto. Si pusiéramos diciembre, sería 12. Si pusiéramos agosto, sería 8. Entonces, así es relativamente como se estaría trabajando con esta función. Espero que quede clara, ya que esta función es muy importante porque regularmente como uso único muchas veces no nos es de utilidad, pero al combinarla con otras funciones como la que vamos a ver en este momento, se van a dar cuenta del potencial que genera el uso de esta función. Vamos a pasar entonces a la función índice. Entonces, ¿qué es la función índice? La función índice es una función, puedo decir que es mejor que la función buscar v. ¿Por qué? Porque en la función buscar v, si se recuerdan o si vieron el video anterior, y si no, los invito a verlo, la función v nos devuelve un valor a la derecha, tomando en cuenta que la primer columna de valores, ahí debe estar el valor buscado, ¿sí? Entonces, si yo buscara un número, si mi valor buscado fuera 1, por ejemplo, y quisiera devolver el mes, nuestra función nos quería buscar v a 2 en nuestro rango, por ejemplo, A2 B13. Nuestra columna de búsqueda sería 2, porque estaríamos devolviendo el mes, y la coincidencia sería 0 o exacta para que nos devuelva el valor correcto, ¿sí? Pero con buscar v no puedo buscar, por ejemplo, perro y que me devuelva 1, porque buscar v no me busca, valga la redundancia, a la izquierda. Pero el uso de la función índice es muy útil para poder
hacer estos casos que parecieran imposibles. ¿Cómo funciona? Vamos a teclear igual y vamos a colocar índice. Si se dan cuenta, aquí ya nos aparecen dos funciones y nosotros nos vamos a enfocar en la primera. ¿Qué dice la función índice? Dice que nos devuelve un valor o referencia de la celda en la intersección de una fila y columna, en particular en un rango especificado. En pocas palabras, vamos a resumirlo. Primero debemos entender que es una intersección. Una intersección es un cruce, valga la redundancia, de dos objetos. En este caso, si yo selecciono la columna I en este rango y selecciono la fila, en este caso 6, en este rango, mi intersección se da en la columna I y en la fila 6. Esta es mi intersección, ¿sí? Entonces, básicamente lo voy a representar de esta manera. Entonces, mi intersección va a ser siempre donde se crucen los valores. En este caso, el punto 6 o este color o esta celda en color azul va a representar mi intersección, y eso es lo que va a hacer la función índice, que nosotros le vamos a especificar un número de columna y un número de fila y nos va a devolver el valor en esa intersección, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? Vamos a agregar índice. Entonces, como primer parámetro nos solicita una matriz. En este caso, yo voy a seleccionar todo este rango. Esto es relativo. Regularmente, yo les digo que en la función índice necesitan seleccionar solo el rango donde están los valores que quieren devolver. Yo podría elegir todo esto o podría dejar como referencia estos valores, tomando como títulos, por ejemplo, esto, y como valores de fila, estos, ¿sí? Entonces, yo de momento voy a seleccionar todo el rango, ¿ok? Voy a fijar con F4. ¿Y qué me está pidiendo acá? Un número de fila. Un número de fila cualquiera. Entonces, como bien sabemos, yo podría hacer dinámico esto y lo vamos a hacer más adelante, pero para ejemplificar yo voy a colocar, por ejemplo, el número 11, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es ir a buscarme en la fila 11 el valor que yo voy a designar ahorita en la intersección con la columna que yo le dé en este momento. ¿Qué columnas tengo para elegir? Recordemos que esto siempre va a estar dentro, o sea, el número de fila y el número de columna debe de estar dentro del rango. O sea, si aquí tengo 5 columnas, solo puedo elegir 5, o sea, de 1 a 5. No puedo elegir 6, no puedo elegir 7, porque obviamente me va a dar error o no me va a devolver un valor, ¿sí? De igual manera en las filas. Entonces, siempre debemos de tomar en cuenta eso. Yo voy a devolver la fila 5, que es el animal, ¿ok? Entonces, ya no me pide más valores, voy a cerrar, ¿sí? ¿Y qué me va a devolver? Me va a devolver la jirafa. ¿Por qué? Porque acá tenemos nuestra fila 11, ¿sí? Y tenemos nuestra columna 5. Esta es nuestra intersección, ¿sí? Jirafa, eso es lo que estamos buscando acá en este momento, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, podemos hacer esto. Yo bien puedo cambiar, por ejemplo, el número de columna, que era lo que yo les explicaba. Yo puedo buscar, por ejemplo, la columna 2, ¿sí? Para que me devuelva el valor contenido en ese rango, en esa intersección, ¿sí? Ahora ustedes se preguntarán por qué si puse 11 me devuelve octubre, ¿sí? Porque al igual que la función coincidir, se recuerdan, yo les mencioné que va a tomar en cuenta también el total de rango, o sea, el total de celdas que yo tengo seleccionadas. Yo tengo filas acá, ¿cuántas tengo? Tengo 13 filas, porque inicia en 1 y termina en 13. Entonces, como yo le estoy especificando una fila 11, obviamente acá si nos guiáramos por estos números, mi fila 11 sería esta. Pero como estoy tomando el título, le debería restar 1 para que coincida con el total de filas que le estoy especificando. Ahora,
Vamos a dejar este ejemplo. Pero si fuera seleccionando de este rango, ¿sí? Voy a fijar y voy a agregar un número de fila. Entonces yo agrego ahora el número de fila 11 y la columna 1. ¿Por qué columna 1? Recordemos que va a tomar la columna del rango. Entonces yo voy a seleccionar la columna 1 y me va a devolver el mes de noviembre. ¿Qué podemos notar acá? Que siempre debemos de considerar que las columnas y filas que nosotros especifiquemos deben de estar contenidas dentro del número de rango, o sea, número de filas total y número de columnas total. Si yo colocara acá, por ejemplo, aquí tenemos 4 columnas, si yo colocara un 5, me va a tirar un error o me va a mandar un error de referencia. ¿Por qué? Porque yo tengo o estoy especificando una columna mayor al total de columnas que yo tengo acá en mi rango, ¿sí? Entonces yo solo puedo poner de 1 a 4. Entonces puedo volver, por ejemplo, la columna 3 para el color y me va a devolver el color morado, ¿sí? Espero que realmente esto les esté sirviendo. Igual, pues espero que si tienen alguna duda me lo puedan hacer saber en la caja de comentarios, ya que esto es muy importante. Realmente estos temas a veces son complicados, pero considero que poniéndolos en práctica se vuelven mucho más sencillos. Y ahora, algo que tal vez esperaba, vamos a hacer la combinación del uso de la función índice y coincidir. ¿Cómo nos va a ayudar esto? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? De primera mano yo voy a agregar un número de columna y un número de fila acá, ¿sí? Entonces voy a agregar así. Entonces voy a utilizar la función coincidir, ¿sí? Y voy a buscar, ¿qué voy a buscar? Voy a buscar el mes, ¿sí? Si se recuerdan, lo acabamos de ver. Voy a buscar el mes y mi matriz de búsqueda va a ser esta, ¿ok? Entonces voy a fijar y voy a colocar una coincidencia exacta, ¿sí? Me devuelve la columna 1, ¿bien? Y acá, de la misma manera, voy a utilizar para buscar el color, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, aquí ya me está devolviendo que es la posición 3. Recordemos que estoy tomando a partir de B hasta E. Por eso solo tenemos valores de 1 a 4, ¿ok? Esto es muy importante. Recordemos que las posiciones son dadas con base al rango que estamos utilizando. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? ¿Para qué? Si bien entonces la función coincidir nos devuelve una posición, yo voy a combinar esto con la función índice. Índice dice que necesita una matriz. Yo necesito devolver. Si estos son títulos, yo no necesito volver información de títulos. Tampoco si estos son números de datos, no necesito devolver el número de datos. Necesito devolver los valores que se intersecten en una fila y una columna. ¿Ok? Voy a utilizar entonces, ¿qué me pide el siguiente parámetro? Un número de fila. ¿Cómo voy a definir este número de fila dinámicamente? Voy a usar la función coincidir. ¿Cómo? Voy a utilizar coincidir, ¿sí? ¿Qué necesito de la función coincidir? Como es una fila, las filas son para abajo, ¿verdad? Entonces yo necesito devolver este número, ¿sí? Que este número representa este listado. Necesito coincidir la fila del número que tenga en esta celda. Lo voy a fijar y en dónde lo voy a buscar. Acá es muy importante que vean esto, ¿sí? Yo voy a tomar prácticamente un número de fila que sea acorde al número de filas del rango que tengo seleccionado. Acá estoy en la función coincidir, no en la función índice. Yo estoy seleccionando de manera paralela, si se dan cuenta. Yo no estoy tomando hasta número, estoy tomando en paralelo
al número de filas de mi rango de índice. ¿Ok? Y voy a devolver una coincidencia exacta. Y para el número de columna voy a utilizar también la función coincidir. ¿Y qué necesito? Necesito que me busque el mes, ¿sí? Necesito que me busque el mes y quiero que lo busque de igual manera. Acá están las filas, pero mi rango de columnas abarca desde B hasta E. Esto es muy importante, ¿sí? Digamos que las filas están en el margen de mi matriz y mis columnas están en el margen de mi matriz. Voy a fijar, voy a buscar coincidencia exacta y voy a cerrar. Si se dan cuenta, aquí estoy cerrando mi función coincidir y acá me muestra nuevamente los argumentos de la función índice. Ahorita estoy en el argumento de columna y necesito cerrar la función de índice. ¿Ok? Voy a presionar enter. ¿Y qué me debería devolver? Esto es para que puedan comprender. Los invito a que pausen el video y que analicen qué estoy haciendo. Yo necesito devolver el valor de referencia o de donde haga un cruce o una intersección entre la fila 1, que mi fila 1, recuerden que está dentro de este rango, mi fila 1 sería esta, ¿sí? Y el número de columna que contenga el título de mes, que sería esta. ¿Qué número de columna sería? 1. Entonces yo tengo fila 1 y columna 1. Entonces me debería devolver el mes de enero. ¿Ok? Vamos a copiar esta función. ¿Cómo la copio? Le puedo dar control J presionando acá, o puedo, si se dan cuenta, al colocar el puntero me marca una crucita en negro, le doy para abajo y ahí ya me la copió. Ahora, ¿por qué me marca error? Porque yo estoy tomando, si se pueden dar cuenta, acá cometí un error y eso es la importancia de fijar los rangos, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo acá? De una vez les voy a dar la clase de cómo evaluar fórmulas, ¿sí? Para evaluar fórmulas, independientemente que estén anidadas, esto se llama anidación de funciones, yo voy a ir por partes. Yo tengo acá en la función índice, en mi parámetro de matriz, yo tengo mi rango, ahí estoy bien, ¿sí? Yo comprendo que es la función. Entonces, en mi parámetro de fila, yo necesito definir un número de fila para buscar un valor. Ahora acá, si se pueden dar cuenta, acá me dice en el parámetro de valor buscado está bien, porque estoy buscando el número de fila 1, pero en mi parámetro de matriz buscada, yo estoy tomando desde A3 hasta A13. Entonces aquí ya tenemos una variación y por lo tanto me va a devolver error. Yo necesito corregir y colocar A2. Y para que no me vuelva a suceder, voy a presionar F4. Y si se dan cuenta, aparece un signo de dólar antes de la A y un signo de dólar antes del 2. Esto significa que la referencia es absoluta, ¿sí? Ahora voy a evaluar en la función, en el parámetro de columna de la función índice, ¿sí? Ahora el parámetro de columna se convierte en toda la función coincidir. Entonces, dentro de la función coincidir, yo tengo estoy buscando este título de color, ¿sí? Y mi rango está entre B1 y E1. Ahí estamos bien, ¿sí? Una coincidencia exacta. Y vamos a dar Enter. ¿Qué me va a devolver? El color azul, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente le estoy diciendo que me busque la columna que coincida con el título color. En mi caso vieron que era la columna 3, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve el uso de la función índice y coincidir, porque de manera dinámica, cuando hagamos reportes, muchas veces necesitamos definir parámetros más generales y automáticos
y no necesitamos estar colocando títulos. Si yo vengo y cambio a este título a colores, por ejemplo, obviamente me va a mandar un error. Pero al momento de que yo coloque acá colores, me va a devolver. Entonces, si se dan cuenta, pues básicamente lo que tenemos acá es una función automática que al momento de nosotros cambiar las referencias, nos va a devolver los valores que necesitamos buscar, ¿sí? Entonces, de igual manera, y para que quede claro de cómo es el uso de la función buscar, índice en comparación de buscar V, voy a hacer que este rango de filas quede a mi derecha y yo voy a devolver el mes, ¿sí?, que coincida al título que yo tenga seleccionado, ¿ok? Entonces, obviamente al dar enter me va a dar un error porque yo no tengo un valor buscado. Lo voy a copiar acá, ¿sí? Entonces, ¿qué me está devolviendo ahora? Me está devolviendo el animal que coincida en la fila 1, ¿sí? Y en la columna que coincida con el parámetro de búsqueda de título de animal. Si yo acá cambiara a mes, me va a devolver el mes de enero. Y si yo cambio acá el número de fila 9, por ejemplo, me va a devolver el mes de septiembre. Así es como hacemos de manera automática nuestros reportes y cómo vamos utilizando las diferentes funciones con anidación para poder generar reportes más automáticos y más eficientes. Ahora, quiero que se queden con esto. Lo importante es entender para qué sirven cada función. Como ya les mencioné, la función coincidir probablemente de primera mano pensaron que no servía para nada, pero como les decía, la combinación de funciones es de verdad una herramienta poderosa en el análisis y búsqueda de valores en Excel. Y esto nos va a ayudar en nuestro trabajo, en nuestro día a día. Lo importante es ponerlo en práctica y realmente tener la intención de aprender. Entonces, yo los dejo con esa inquietud. Realmente espero que este tutorial les haya sido útil y sobre todo invitarlos a que se suscriban a mi canal, también que se agreguen a mi grupo de Facebook, en el cual espero seguir compartiendo información de utilidad, y también invito a las personas que ya tienen conocimientos sobre esta herramienta que puedan compartir lo que ya saben. Realmente muchas veces es autodidacta la forma de aprender, pero eso nos hace curiosos y podemos alcanzar un potencial mucho más grande de lo que nosotros imaginamos. Entonces, pues creo que hasta aquí llega este video. No olviden de darle like al video, de compartirlo, de suscribirse y estar atentos a próximos videos. Entonces, de mi parte ha sido todo. Muchas gracias por su visita. Hasta la próxima.